Voy a empezar con una discusión sobre metabolismo social. Esto es un concepto que viene de la ecología social y lo que hace es historia ambiental de los territorios y específicamente visto desde las sociedades, la organización social en curso. Y entonces lo que tienen ahí son tres tipos de sociedades, tres grandes categorías en las cuales se mide el consumo de energía y materiales. Y lo que estamos viendo desde la historia ambiental es que cada organización social ha aumentado su consumo de energía y materiales, y hay algo importante para cada una de estas sociedades. En el caso de las sociedades cazadoras y recolectoras, si uno aumenta el trabajo, la productividad no aumenta. Entonces, esto es un rasgo muy característico de este tipo de sociedad. Las sociedades agrarias, en cambio, si aumenta el trabajo, aumenta la productividad. Sin embargo, la productividad tiene el límite de la riqueza de los suelos. Y en las sociedades industriales, que la característica es que mueven recursos fuera de la biosfera, esencialmente combustibles fósiles, el aumento en el trabajo sí va a llevar a un aumento de productividad. Cada vez que aumentamos el trabajo, aumenta la productividad, y evidentemente aquí lo que tenemos son los límites ambientales, entonces como, digamos, frontera o límite al crecimiento económico, ¿no? De las sociedades industriales. Esencialmente estamos hablando de relaciones capitalistas de producción. Y aquí lo que tienen son 100 años de consumo de energía y materiales. Ahora ya no sé si lo ven también con esa luz, pero hay una línea que sube, que es el Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto va de la mano del consumo de energía y materiales en el último siglo. Y esto nos está diciendo que hay un acople entre consumo de energía y materiales y crecimiento económico. Lo interesante aquí de esta lámina salen varias cosas. Voy a empezar primero con la parte de abajo. La población crece 4 veces en este siglo y todos los recursos naturales se consumen por arriba del crecimiento poblacional, a excepción de la biomasa, que aumenta solo 3.5 veces. Esto quiere decir que en términos per cápita consumimos un poquito menos de biomasa, pero consumimos mucho más del resto de recursos. Hay un aumento en el consumo absoluto, en el monto absoluto de biomasa por el crecimiento poblacional. Hoy día la estimación es que estamos entre el 28 y el 40% de la biomasa del planeta se la apropia el ser humano, y esto significa que hay una presión muy fuerte sobre el resto de especies. Entonces, el primer asunto sobre esta gráfica. El segundo es el tema del acople. Bueno, antes de llegar a eso, del 50 al 2000 es cuando tenemos el boom, digamos, del consumo, sobre todo de materiales de construcción y de combustibles fósiles. No hay un proceso que va de la mano de un proceso de urbanización planetario. Detrás de esto lo que tenemos son procesos extractivos que transforman territorios de manera concreta. Por eso es que empiezo con esto. Y el último elemento tiene que ver con la línea del PIB, la línea negra que va hasta arriba, y el acople que mencionaba. Entonces, la economía verde lo que está proponiendo desde el PNUMA es que haya un desacople entre el PIB y el consumo de energía y materiales. El argumento central detrás de esto es que va a haber un aumento en la eficiencia en el consumo de energía y materiales. El problema con este argumento es que de 1750 a la fecha ha habido un aumento en la eficiencia estimado de 20.000%. Entonces, la pregunta inmediata es ¿de qué tamaño tiene que ser el aumento en la eficiencia hacia adelante? Porque el sistema actual de producción nace siendo cada vez más eficiente. Digamos, la paradoja de Jevons dentro de la economía, o ahora le llaman efecto rebote, pero esta idea de que cada vez se hace más, Jevons decía, cada vez se hace más eficiente el motor de vapor, utiliza menos carbón para dar más energía, y sin embargo hay una paradoja, nos estamos acabando las reservas de carbón en Inglaterra, ¿no? Y esto es por el aumento de los ciclos ampliados de producción-consumo del sistema capitalista de producción. Entonces tenemos un problema esencialmente anclado a la lógica actual de producción. Ahora, las proyecciones hacia el futuro tampoco son muy alentadoras, porque nos están diciendo que si no hacemos nada, si mantenemos la tendencia actual, lo que se llama el business as usual, el escenario BAU, al 2050 triplicamos el consumo de energía y materiales. Si tenemos un escenario moderado,
aumentará 40%. Ese escenario moderado implica que los países en desarrollo, más bien los BRICS casi, disminuyen entre el 10 y el 20%, como en el escenario del 2000, y los países ricos disminuyen entre 100 y 200% su consumo de energía y materiales. Y si nos vamos a los patrones del 2000, tendrían que reducir entre 300 y 500%. Entonces, esto es, digamos, los patrones del 2000 no es vivir en la época de las cavernas. El reto es muy fuerte. Estos datos están en este informe de Desacoplando el consumo de recursos naturales del PNUMA. Ahora, esto se da en un escenario, digamos, estos ritmos, estos patrones de consumo y estas tendencias hacia el futuro, se dan en un escenario también a futuro de caída del pic de la producción de muchos de los recursos, no es solo el petróleo, ¿no? El petróleo se estima, dependiendo de los distintos autores, entre el 2000 y el 2030. El hecho que se hayan movido a fracking indica que ya en muchas zonas donde está lanzando el fracking o la explotación de arenas bituminosas, implica que ya están en el pic en esos lugares, porque son formas de petróleo más pesadas, más caras de explotar, pero no solo es el petróleo, es el fósforo, es el potasio, eso es producción de alimentos, uranio. Una de las apuestas de cierto sector económico es empujar la energía nuclear como una de las alternativas para el cambio climático, porque aparentemente o supuestamente no emite gases de efecto invernadero. Relativamente cierto. En la construcción hay una incorporación de energía muy fuerte por el tipo de infraestructura que requiere, pero bueno, tenemos toda la dimensión de digamos, los riesgos y la insistencia de que son seguros y vuelve a suceder un nuevo accidente, ¿no? Y tenemos el de Fukushima como el más reciente. Tenemos el carbón igual con 2034, pese a que en Estados Unidos hay reservas para 300 años, y tenemos el de cobre también a la vuelta de la esquina, y ya a nivel urbano se empieza a cambiar el cableado de cobre por cableado de aluminio, precisamente por esto, ¿no? Entonces tenemos un problema de altos índices de explotación de recursos naturales, derivados de los patrones de consumo que están creciendo. Tenemos una caída de las reservas internacionales de casi todos los materiales importantes, pero en estos ya con fuerte presión, y finalmente tenemos un impacto creciente en términos digamos, de las fronteras ecológicas o los ciclos biogeoquímicos. Y las fronteras ecológicas lo que están argumentando es que es la aplicación del principio precautorio para no alejarnos de las condiciones propias del Holoceno, que son las únicas que conocemos que soportan la vida, al menos tal y como la conocemos hoy día, ¿no? Entonces, la idea de aplicar el principio precautorio de esta manera es que en la columna de en medio tienen la frontera propuesta. Ese es el punto a partir del cual todavía, o sea, es el último espacio seguro para reaccionar y poder hacer algo al respecto, y a partir de ahí, conforme más nos vamos alejando más de la frontera, empiezan los efectos irreversibles. Entonces tenemos 350 partes por millón en el caso del ciclo del carbono asociado al cambio climático. El estado actual son 400 partes por millón, por eso tenemos 0.85 grados ya de aumento en la temperatura promedio del planeta. Tenemos 1.400 años de la temperatura más alta en el hemisferio norte, digamos, modelada y medida, porque se mide desde 1898 directamente. Entonces tenemos un problema ahí muy fuerte, pero tenemos otros impactos importantes en los otros ciclos biogeoquímicos, y yo agregaría, digamos, no voy a explicar la tabla, prácticamente se explica por sí misma, solamente el tema de la acidificación oceánica, mientras más pequeño es el número, más ácido es, entonces nada más hay que leerlo al revés. Pero una de las cuestiones que quiero señalar aquí es que hay unas sinergias muy importantes, ¿no? Esta es una estimación de 2009, la más reciente la publica Stephen, también parte de este mismo grupo con Rockström, en enero de este año, y hacen algunos ajustes a las mediciones, pero una de las cuestiones importantes que ellos reconocen, la diversidad biológica y el cambio climático como las dos fronteras ecológicas que por sí mismas pueden poner en entredicho el soporte de la vida, las condiciones típicas propias del Holoceno. El resto tienen impactos locales, impactos regionales muy importantes y sinergias que contribuyen a las dos fronteras ecológicas centrales para estos autores, ¿no?
Las sinergias, entre tantas, por ejemplo, es el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, muy empujado por la agroindustria, acaba eventualmente en los océanos, esto aumenta la acidificación oceánica y la pérdida de biodiversidad, sobre todo en las zonas de manglar o arrecifes de coral. Y el aumento de la acidificación oceánica al mismo tiempo disminuye la capacidad de absorción de los océanos, que más o menos capturan el 30% de los gases de efecto invernadero y por tanto tenemos un impacto en términos de cambio climático, ¿no? Entonces, todas estas sinergias es lo que se ha denominado en la literatura como cambio global y hay muchos indicadores, yo escogí nada más dos, huella de carbono, ¿no? Donde la huella de carbono tenemos ya hoy día a China liderando, digamos, la contribución de gas de efecto invernadero, seguido por Estados Unidos, con evidentemente toda una discusión en torno a esto de que China empieza a emitir estas cantidades de CO2 muy recientemente. China es el país manufacturero del planeta. Mucho del carbono asociado, digamos, el que se le atribuye a China, eso está medido en términos de consumo de energía. Si lo medimos en términos de emisiones consumidas, digamos, medidas por el consumidor final, del producto que en este caso exporta China, pues resulta que muchas de esas emisiones se van a Estados Unidos y a Europa. Entonces hay todo un tema aquí sobre responsabilidad histórica diferenciada y que es uno de los principales conflictos en torno a las negociaciones de cambio climático, que digamos la idea hoy día es que no se pase los 2 grados centígrados, aunque vamos que volamos para 3 grados centígrados y ese es el gran riesgo que está ahora en las negociaciones. El otro es la huella ecológica, que es un indicador que tiene algunos problemas, pero es muy didáctico porque nos dice, hoy día necesitamos planeta y medio. Y evidentemente, como no tenemos planeta y medio, nuestro problema esencialmente es este de acá, que es el cambio climático, ¿no? Esta sección de acá, que es el 53% de la huella ecológica. Y tenemos unas tendencias, pues que la huella ecológica se mide en términos de la superficie que demandamos para abastecer nuestros patrones de consumo actuales y para absorber los residuos que generamos, que en realidad solo mide gas de efecto invernadero, no mide otros residuos, el problema esencial de la huella ecológica, y eso se contrasta con la biocapacidad o la bioproductividad de los ecosistemas globales, que conforme va aumentando la huella ecológica, esa biocapacidad se va reduciendo. Entonces, la huella ecológica a nivel global en los últimos 60 años, vemos cómo ha aumentado ligeramente, pero lo más importante es que la biocapacidad prácticamente se ha caído a más de la mitad. Entonces, esa combinación hace que estemos en la situación actual. Ahora, en este escenario, en donde tenemos esta crisis ecológica y tenemos estas demandas, estas presiones fuertes en los ecosistemas para obtener los recursos, pues claramente hay una división internacional de trabajo muy marcada, ¿no? Lo que tienen aquí son datos de UNCTAD y de comercio internacional, y lo que pueden ver, bueno, la línea azul hasta arriba nos está indicando el valor total del comercio internacional de bienes y servicios, y luego tenemos la morada y la roja, que son, las rojas son economías en desarrollo y la morada las desarrolladas, y lo que ven ahí es la proporción de valor del comercio internacional que se adjudica a cada una de estas conjunto de países, ¿no? Lo interesante aquí es que hay una diferencia importante, y la simetría más fuerte es que hay más número, evidentemente, de países en desarrollo que países desarrollados. Entonces, si uno pudiera hacerlo en términos de población o de número de países, las simetrías serían mucho más grandes en términos del valor que se apropia cada uno de estos tipos de países. Ahora, cuando vemos la especialización de estos países, donde sale lo interesante, la línea de abajo, que es la verde, son minerales. La azul es petróleo, combustibles fósiles, y la de arriba son productos manufacturados. O sea, datos de UNCTAD nos dice que si nos dedicamos a sacar minerales, nos dedicamos a perder. Y si nos dedicamos a sacar petróleo, prácticamente lo mismo. Hay un dicho aquí en Colombia, igual me equivoco, pero me lo dijo un colombiano, ¿no? El dicho de Sangarabato, compre caro y venda barato. Y eso es lo que hacemos esencialmente los países extractivistas. Y aquí está muy claro, tenemos muy pocas divisas por este tipo de productos que son claves, es la estructura material y que mueve la economía mundial, y los que se dedican a la manufactura son los que se llevan el grueso del valor agregado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos hoy día, y encima de esto tenemos una dependencia alimentaria en los países en desarrollo, que esto es muy importante porque
pese a que somos países extractivistas o abocados al sector primario, en realidad nos dedicamos a sacar recursos naturales en crudo con muy baja procesamiento y hemos perdido nuestra capacidad de producción de alimentos. En el caso de México, esta es una muestra del porcentaje de dependencia que tenemos en términos de las importaciones de estos productos, y el caso del maíz es paradigmático. El maíz y el trigo representan el 40% de las calorías hoy día de la dieta mexicana. Y en el caso del maíz, lo que pueden ver es cómo aumenta la importación de 1.4 millones de toneladas a 9.4 millones de toneladas entre 1991 y el 2011. Y esto tiene un impacto no solamente en el valor de lo que pagamos, porque pagamos 17 veces más en ese periodo de tiempo, y aumentan, bueno, está asociado a esto está todo el proceso de transportación de los alimentos, que en este caso es 4 veces mayor en la cantidad de emisiones asociadas a la importación de maíz, sobre todo de Estados Unidos. Hay un análisis largo que estamos terminando justo sobre este tipo de datos para calcular la huella de carbono de las importaciones de alimentos en México. Y de paso, lo que hemos estado viendo con todos los alimentos que constituyen, bueno, casi todos los alimentos que constituyen la dieta mexicana, pues resulta que el Telecán tuvo un impacto benéfico para Estados Unidos para poder exportar sus excedentes, y México cambia. Hay productos incluso que mantienen la misma cantidad o una cantidad muy similar en términos de volumen, pero lo que cambió fue la composición de los países de donde traíamos estos alimentos. Y el mayor beneficiario ha sido Estados Unidos en el caso en el contexto del Telecán, ¿no? El trigo es lo mismo, es una cuestión muy parecida, el valor aumenta 20 veces y las emisiones asociadas a esto 8 veces, ¿no? Con ese aumento de 8 veces también en el volumen importado. Del otro lado, cuando yo afirmo que somos países prácticamente extractivistas, esto incluye incluso a países como Brasil y México, digamos, con algunas excepciones en algunos nichos muy específicos. Brasil, en el caso de Embraer, con su empresa de tecnología media alta, digamos, de aviones y de helicópteros, pero prácticamente América Latina tiene su economía basada en actividades extractivas y lo que en México denominamos como maquila, ¿no? Y cuando revisamos los datos de inversión y de inversión en ciencia y tecnología, lo que vemos es que México, bueno, que estos son los 3 países que producen más o menos el 70% del desarrollo científico-tecnológico en la región, y vemos cómo estos países en realidad tienen un gasto pues muy pequeño comparado con quien lleva la cabeza del gasto mundial, que es el caso de Estados Unidos, ¿no? Las patentes otorgadas, en el caso de casi todos los países de América Latina, resulta que aprobamos patentes de extranjeros en nuestros países para hacerlas válidas, y que el número de patentes otorgadas a residentes, que incluso pueden ser extranjeros, pero digamos registrados en nuestros países, pues es cada vez menor. Ese es el caso de México muy claramente, ¿no? Y esto lo podemos comprobar incluso con la balanza tecnológica de pagos. En el caso de México, pues esa es nuestra balanza, tenemos una balanza altamente negativa, ¿no? Asociado a esto tenemos una matriz industrial en América Latina que se aboca, como decía, a actividades primario exportadoras de muy baja transformación. Y cuando hablo de petróleo y gas, es petróleo crudo, exportación de petróleo crudo, y lo que pueden mirar aquí es que 54% de los distintos, digamos, esto en términos de ventas, 54% del volumen de ventas de las empresas de América Latina, las más grandes, las que conforman el grueso de la economía latinoamericana, están asociadas a la extracción y, en dado caso, transformación básica de digamos, recursos naturales, ¿no? He puesto el caso de bebidas porque las bebidas utilizan agua de nuestros países, y Coca-Cola FEMSA es una de las embotelladoras más grandes de América Latina, y a nosotros nos preocupó mucho, hicimos un análisis sobre eso, pero opera en diversos países de la región, incluyendo Colombia. Cuando miramos el comercio internacional de nuestros países, pues corroboramos que efectivamente nuestro comercio internacional está prácticamente anclado a productos primarios. En el caso
que aquí de Venezuela, el 90% del comercio internacional que tiene con el exterior, pues es prácticamente petróleo, ¿no? Lo que tienen acá son gasolinas y el otro es petróleo crudo. Pero es más o menos similar el peso de productos muy específicos en el resto de la región, y por eso es que es difícil argumentar que tenemos seguridad alimentaria, depende cómo la definamos, pero podemos decir soberanía alimentaria no tenemos, ¿no? Y cuando miramos lo que tienen de un lado son la columna de las importaciones y las exportaciones, la primera son exportaciones y la que está hasta su lado derecho las importaciones, vemos cómo lo que nos dedicamos a importar son sobre todo bienes de capital, ¿no? O sea, equipo eléctrico, equipo de oficina, etcétera, etcétera. Entonces, los pongo los datos para que no quede en el aire cuando yo digo que somos países primarios exportadores con alta dependencia, ¿no? Nos hemos preocupado además de ir conformando una serie de, digamos, transformando el territorio, trazando corredores de desarrollo, lo que se les llama corredores de desarrollo, a lo largo de la región. Los de abajo constituyen el denominado IRSA, los de arriba el Plan Puebla-Panamá. Muchos de esos corredores digamos, ya existían, eran líneas de ferrocarril que había que modernizar, aumentar la capacidad de carga y irlas modernizando. Y esto ha ido avanzando a lo largo de los años, en las últimas décadas, y lo más reciente que tenemos pues es el canal de los chinos en Nicaragua, ¿no? Como uno de los canales que ya estaba planteado desde hace mucho tiempo, pero que ahora en este contexto de alta competencia de los chinos que mantienen un crecimiento y que requieren de distintos recursos naturales, comienzan con África, bueno, evidentemente con Asia, se van a África en 2004 con su agencia de inversión y empiezan a subir por América del Sur hacia México, digamos a principios de siglo, ¿no? Ya en México hoy día tienen, por ejemplo, la cantidad de proyectos que tienen mineros ha ido en aumento de manera muy considerable. Tenían entre 3 y 4 proyectos a principios de siglo, ahora están arriba de docena y media de proyectos, muy centrados en metales preciosos y hierro, ¿no? Hierro por su parte, la parte industrial, y en el caso de metales preciosos están sobre todo especulando con el oro, ¿no? Esto ya se sabe, China no está publicando el monto de reservas de oro desde hace 5 años. La razón es que son dueños del 25% de la deuda de Estados Unidos. El día que cobren la deuda, Estados Unidos le va a decir no le pago y el dólar se va al suelo. El día que se vaya el dólar al suelo, se van todas las monedas al suelo, incluyendo la de los chinos, pero pues ellos tienen el oro. Se sabe que China hoy día es el mayor productor de oro y el mayor comprador de oro del planeta. Entonces lo que está preparando es, a nadie le conviene que esto pase, pero hay un escenario en el que están preparando una posible guerra de monedas, que ya la estamos viendo, pero en la que quien puede llevar parte de liderazgo es China, ¿no? China y Rusia, porque ahora están asociados también en un swap comercial. Bueno, entonces esto se da, esta infraestructura se empieza a construir en las últimas 2 décadas, muy vinculada a procesos productivos y a procesos extractivos, ¿no? El análisis de corredores puntuales hecho para México es muy claro cómo bajan autopartes, se ensamblan los coches y salen hacia Asia o hacia otros mercados y suben hortalizas, sobre todo hortalizas, frutas y petróleo del lado del Golfo, ¿no? Petróleo crudo. Estos procesos no se están dando de manera, digamos, sin resistencias. Hay procesos contestatarios importantes. Este es uno de los, un ejercicio que hicimos, son 260 casos aproximadamente de conflictos ambientales en América Latina de distinta categoría, ¿no? Las estrellitas son minería energética, los puntos son minería metálica y no metálica, y en fin, así siguen, ¿no? Los cuadraditos es agua, en fin. Y ahí en ese libro se puede descargar y ahí viene la lista y la explicación de todos los conflictos. Este tipo de conflictos se está dando en lugares digamos, de propiedad social, tanto en México como en Sudamérica, en áreas naturales protegidas, en áreas habitadas por comunidades indígenas, afrodescendientes, etcétera. En el caso de México,
más de la mitad de los recursos está, sobre todo, bueno, empezando por bosques, pero también agua y también minerales. Varía, digamos, de recurso a recurso, pero la gran mayoría de estos está encima de territorios, se encuentran en territorios de propiedad social, ya sean, en el caso de México, ejidos o comunidades. Entonces, esto ha llevado a una serie de conflictos, como mostraba en este mapa, y hay una serie de ejercicios cartográficos en torno a esto. Estos son algunos ejemplos de, digamos, espacios en la web que están trabajando desde hace años el análisis de conflictos ambientales, que está muy asociado a procesos de criminalización de la protesta y asesinato de líderes, por ejemplo, antimineros. Esto lo he trabajado bastante, de manera sistemática, sobre todo conforme aumenta los ritmos de extracción de minerales, que está, digamos, está empujado por tres variables esencialmente: la especulación de los commodities, que fue asociado al alza de los precios de los commodities, la crisis económica que empuja la explotación de metales preciosos. Esa no ha caído. México cayó el valor de la producción de oro en el último año, pero el volumen extraído sigue en aumento. Entonces, hay un interés de sacar estos minerales por la crisis económica. Y el otro elemento, evidentemente, son los patrones de consumo crecientes, con lo que empezaba la presentación. Víctor Toledo y colegas hacen una revisión, por ejemplo, para el caso mexicano, de una serie de conflictos socioambientales que se han dado a nivel, digamos, municipal. En el caso de México, y este tipo de ejercicios pues los encontramos en distintos lugares. Entonces, este escenario que acabo de plantear me permite empezar a discutir la cuestión de lo rural y lo urbano. Lo rural y lo urbano como dicotomía, desde este punto de vista, no sirve. No podemos hablar de lo urbano y lo rural como algo separado. Empiezo primero con unos datos, ahora argumento por qué. Tenemos el aumento, las proyecciones de aumento poblacional, en la que la población rural va a disminuir, que es lo que tenemos en la imagen, y esto nos dice que menor población tiene que alimentar a mayor población, y esencialmente a mayor población pobre, porque el aumento poblacional en 90% se va a dar en los países en desarrollo. Hoy día el grueso de la población mundial es urbana, el dato más reciente de Habitat es 54%, y nos podemos ir hasta un 69% en el 2050. Tenemos el incremento, como les decía, de la población va a ser esencialmente en países pobres, con unas asimetrías gigantescas cuando hablamos del urbano, porque 380 ciudades en los países desarrollados están en el top 600 y suman el 50% del PIB. O sea, estas 380 ciudades, 190 son de Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo es que dentro de lo urbano hay asimetrías gigantescas, ¿no? Hay ciudades africanas que prácticamente son ciudades irregulares o slums, casi en su totalidad. En Etiopía, 97-98% de la población vive en esas condiciones de pobreza, y no podemos comparar un espacio urbano de esta naturaleza con espacios tipo Nueva York, Londres, etcétera. Bueno, estos espacios urbanos que tienen el grueso, porque la razón para poner digamos, la riqueza que están concentrando es porque son estos espacios, no todos los espacios urbanos, los que están consumiendo el grueso de recursos naturales a nivel planetario, los que están presionando a que suban los perfiles metabólicos. El Banco Mundial nos dice que la población urbana está consumiendo entre 2 y 3 veces más que los residentes rurales del mismo país, y evidentemente esto es el promedio. Entonces, cuando queremos entender las transformaciones en el espacio rural, cómo se territorializan las relaciones capitalistas de producción en los territorios rurales, tenemos que ver qué está pasando en las ciudades también, al mismo tiempo. Y América Latina tiene el reto más grande del planeta. Somos la única región en desarrollo o pobre, o en vías de desarrollo, como le quieran decir, que tiene su población prácticamente urbanizada. O sea, nosotros estamos tan urbanizados como, o casi, como Estados Unidos y Europa, pero no tenemos las mismas condiciones económicas, ni tenemos las mismas condiciones de gobernanza, para usar el concepto del llamado de la mesa, ¿no? Y las proyecciones hacia adelante es que se va a urbanizar aún más
América Latina. Entonces tenemos un reto por delante muy, muy fuerte. Hay muchas maneras de estudiar las ciudades. Aquí no voy a hacer la gran exposición sobre esto, simplemente mencionar. Las ciudades se pueden analizar, esto es metabolismo urbano, como si fueran seres vivos. Las células o las bacterias, etcétera, reciben flujos de energía y materiales, las procesan y luego generan desechos. Las ciudades se pueden estudiar de la misma manera y se pueden hacer este tipo de estudios. El tema de las ciudades es que hoy día ya no es la figura tradicional de la ciudad y el hinterland, digamos, el espacio que la rodeaba como el espacio que servía para abastecerla. Esto ya pasó de moda desde hace rato. Hay un hinterland que tiene muchas funciones, incluyendo el abastecimiento muy parcial de recursos naturales, pero ahora se utiliza como suelo de reserva, suelo de especulación. Hay muchas funciones que tiene el hinterland de las ciudades, pero ahora hay relaciones multiescalares a nivel regional y a nivel internacional para poder abastecer estas ciudades. Entonces, la Ciudad de México presiona no solo su hinterland, no solo el espacio que le rodea de manera inmediata, sino que presiona el territorio nacional completo y otros territorios a escala internacional, ¿no? Y lo mismo otras ciudades con el caso mexicano. Cuando nosotros nos especializamos a exportar recursos naturales, lo que estamos haciendo es subordinando el territorio rural a las demandas urbanas de México y del planeta, ¿no? De quienes nos compran. Y esencialmente, hay que decirlo, de Estados Unidos, porque nuestro comercio lo tenemos 90% con ese país, ¿no? Esto le podemos poner los numeritos y podemos empezar a ver de qué tamaño son las presiones que estamos generando en qué recursos para cada ciudad. Esto no dije, bueno, esto es el esquema general y esto es la zona metropolitana del Valle de México. 22 millones de personas. Y cuando miramos esto lo podemos ver, por ejemplo, solo un flujo, que es el caso del agua, que es el que tienen aquí, y aquí tenemos tres tipos de presiones y tres tipos de conflictos. Tenemos conflictos por el Lerma Cutzamala, que son dos cuencas donde sacamos agua, sacamos 20 metros cúbicos por segundo de un total de poquito más de 70 metros cúbicos por segundo que utilizamos en la ciudad. Perdemos casi lo mismo en fugas dentro de la ciudad, y hay un conflicto muy grande con una comunidad indígena de Mazaguas, que le quitamos el agua. Tenemos por lo menos 2 décadas de conflicto abierto intenso con estas comunidades, con acuerdos que no ha cumplido el gobierno. En fin, hay toda una historia ahí de conflicto importante. Hay conflictos internos en la ciudad por la calidad, la frecuencia del servicio y por el costo del servicio, y luego tenemos conflictos hacia afuera, digamos cuando sale el agua residual. Esa agua residual, la Ciudad de México, la zona metropolitana decidió mandarla a otra cuenca, que es la cuenca del Valle de Tula, y en esa cuenca se les echó a la gente pobre como si fuera su problema. La gente pobre lo que hizo fue, digamos, buscar un modo de vida y empezó a producir alimentos. Se utiliza más o menos unos 5 metros cúbicos por segundo, es que no acaso ver bien el numerito, pero por ahí va. Para la producción de alimentos que luego se vende de nueva cuenta en la zona metropolitana. El resto se va directamente al medio ambiente y recientemente, bueno, ya lleva bastante tiempo el proyecto de construir plantas tratadoras. Y recientemente se está por concluir, o ya se concluyó en este año, la puesta en operación de la planta de tratamiento de Atotonilco, que es una de las plantas más grandes de tratamiento de América Latina, 50% propiedad del Estado, 50% propiedad de SLIM. Y claro, sale la gente desde que se sabía que se había propuesto este proyecto, no como planta Totonilco de SLIM, sino como proyecto de poner plantas de tratamiento ahí, sale a defender el agua negra y dice: estas aguas negras son nuestras, porque cuando la traten nos la van a vender, ¿verdad? Cuando era nuestro problema, por ser agua negra, no nos dijeron nada, pero ahora que es negocio para volverla a vender a la Ciudad de México, nos la van a quitar y nos la van a cobrar. Entonces, hay disputa por los recursos en los tres escenarios. Y esto es ecología política urbana, y esto nos permite realmente estudiar los conflictos en esta interacción entre lo rural y lo urbano. Y para no dejar de hablar de cambio climático, el tema de las ciudades, al ser los focos de consumo, pues consumen energía y materiales. La energía directamente nos genera las emisiones, pero hay
emisiones indirectas asociadas al consumo de materiales, de todos los bienes y servicios que consume las ciudades. En las ciudades prácticamente dos son los sectores que generan el grueso de emisiones: energía eléctrica y combustibles líquidos, ¿no? Gasolinas, diésel, etcétera. Y hay en el panel intergubernamental de cambio climático, en el quinto informe, hay un capítulo, que es el capítulo 12, que se ataca el tema de mitigación, y a lo que se dedica es a estudiar qué pasa con los asentamientos urbanos en materia de emisiones, y se identificaron 4 puntos esenciales de promotores, impulsores de las emisiones urbanas: la geografía económica y el ingreso, los factores sociodemográficos, la tecnología disponible, la infraestructura y la forma imperante. Y esto último tiene que ver efectivamente con cómo se utiliza el territorio, ¿no? Cómo se ordena el territorio. Y en México tenemos un problema gigantesco de ordenamiento territorial y dos legislaciones, 3 en realidad: ordenamiento costero, ordenamiento ecológico y ordenamiento urbano, y esto es un desastre en el caso mexicano. Entonces se plantea en respuesta a estos 4 elementos para la gobernanza: acuerdos institucionales que faciliten la integración de la mitigación con otras agendas urbanas de alta prioridad, el marco de gobernanza multinivel, competencias de planeación espacial y la voluntad política para apoyar usos del suelo y la planificación de transporte de manera integral. Esto es muy importante para las ciudades, y suficientes flujos financieros e incentivos. Aquí no hay un estudio detallado de cómo se plantea esta gobernanza climática urbana con una gobernanza, lo podemos ampliar a una gobernanza ambiental urbana con la rural, ¿no? Pero lo que se está pensando hoy día es que se necesitan integrar las agendas de adaptación y mitigación, y esto significa realmente trascender el tema del cambio climático para movernos al tema de la resiliencia y evitar este tipo de cosas. Esto es China, esto es Estados Unidos, pero también tenemos estas cosas de México, ¿no? Que son monousos del suelo brutales a costa de manglares, por ejemplo, aquí en la Riviera Maya, ¿no? Y para terminar, quisiera nada más hacer unos 3-4 puntos sobre el tema de las alternativas, y las podemos, en dado caso, después platicar. Creo que lo que necesitamos esencialmente es un replanteo a fondo de qué entendemos por desarrollo, cuáles son las finalidades de este desarrollo, cómo se concibe, para quiénes, a qué costo y bajo qué patrones de consumo, desde qué concepción cultural y con qué perspectiva espacial y temporal. Necesitamos reformular los patrones de consumo de energía y materiales, no solo para que sean eficientes no solo para ser eficientes, sino sobre todo para ahorrar en diversas escalas espaciales y temporales. Esto tiene que ver con toda una discusión muy amplia de gestión de recursos. Necesitamos un uso racional de los recursos más allá de una noción meramente antropocéntrica, que mucha de la legislación va en torno a esto. Necesitamos romper para esto epistemológicamente muchas de las ideas dominantes. Necesitamos un cambio concreto del sistema de producción y reproducción de la humanidad. Esto a partir de la producción de espacio territorial en términos de prácticas, respuestas, procesos de organización, planeación y ordenamiento desde la base social. Y por último, necesitamos que este proceso de transición nos obliga a reconocer el reconocimiento y generar operatividad de procesos autonómicos multiculturales y de reapropiación de la identidad territorial de los pueblos, así como por la revaloración de la memoria histórica socioambiental, de la propiedad y la gestión colectiva de los bienes comunes y los bienes públicos. Muchas gracias.